Todo el mundo cree que Google es un buscador y técnicamente tienen razón, pero es como decir que Amazon es una tienda de libros. Está correcto en el origen, pero completamente equivocado en lo que es hoy. Google fabrica teléfonos, chips, relojes, bocinas inteligentes y termostatos. Tiene el sistema operativo más usado del planeta. Es dueña del navegador más popular del mundo. Gestiona el correo electrónico de 2.000 millones de personas y opera la infraestructura de inteligencia artificial más sofisticada que existe. Pero ninguna de esas cosas es el verdadero negocio. Todas son partes de él. El negocio real es algo que la mayoría de sus usuarios nunca ven y que sin embargo usan cada vez que abren el teléfono, buscan algo, mandan un correo o ponen una dirección en el mapa. Esto es Poder Entender, episodio 55. Cuando alguien te dice que Google es gratis, está cometiendo un error conceptual y es el más costoso de la era digital. Nada es gratis, nunca lo fue. Lo que ocurre es que el precio no se paga con dinero, se paga con algo que la mayoría de la gente entregan sin pensar: su comportamiento. Cada búsqueda que haces en Google es una declaración de intenciones. No es solo lo que buscas, sino cuándo lo buscas, desde dónde, en qué orden, cuánto tiempo pasas en cada resultado, qué ignoras, qué te detiene. Eso no es una búsqueda, es un retrato psicológico en tiempo real. Y Google lleva más de 25 años construyendo esos retratos, de ti, de tu familia, de 5.000 millones de personas en el planeta. El economista Shoshana Zuboff lo llama capitalismo de vigilancia. La idea es simple y brutal. Tu experiencia personal se convierte en materia prima gratuita para un proceso de producción, el cual fabrica predicciones sobre tu conducta futura. Y esas predicciones se venden al mejor postor. No eres el cliente de Google, eres el producto. Y a su vez el cliente de cualquier empresa dispuesta a pagar para que su anuncio aparezca en el momento exacto en que tu cerebro está receptivo a comprar. En 2023, Google generó aproximadamente 2.300 millones de dólares en ingresos. El 77% de ese dinero vino de publicidad. Pero eso no te dice nada todavía. El número que importa es el siguiente. Google Ads tiene un margen operativo de alrededor del 30%. Eso significa que por cada dólar que entra, 30 centavos son ganancia pura después de todos los costos. ¿Cómo construyes un negocio con esos márgenes? Antes que existiera Google, la publicidad era un juego de probabilidades brutas. Pones un anuncio en televisión y esperas que entre los millones que lo vean algunos tengan interés en lo que vendes. Es caro, es impreciso y es imposible medir si funcionó o no. Google invirtió el modelo completamente. En lugar de mostrarle tu producto a 1.000 millones de personas que probablemente no lo quieren, te permite mostrárselo exactamente a la persona que en este momento está buscando lo que tú vendes. No ayer, no mañana, ahora mismo, cuando la intención de compra está en su punto máximo. Eso no es publicidad, es el negocio más eficiente que ha existido en la era del comercio. Y funciona porque Google sabe algo que ningún otro sistema publicitario había logrado. Sabe qué quieres antes de que tú mismo lo termines de formular. Justo aquí es donde la mayoría de los análisis de Google se quedan cortos. Ven el motor de búsqueda y los anuncios y concluyen que eso es el negocio. Están viendo la punta del iceberg. En realidad Google es un ecosistema de capas que se protegen y se alimentan entre sí. Cada producto que parece independiente es en realidad una pieza de un sistema de captura de datos, diseñado para ser cada vez más preciso y cada vez más difícil de reemplazar. Por ejemplo, tenemos Android, el sistema operativo que corre en el 72% de los smartphones del planeta. No es un producto de tecnología, es la puerta de entrada a los datos de ubicación, comportamiento de aplicaciones, patrones de comunicación y hábitos de consumo de más de 3.000 millones de personas. Google lo da casi gratis a los fabricantes porque el valor no está en vender el sistema operativo, está en los datos que ese sistema operativo captura. Luego tienes al navegador Chrome, el navegador más usado del mundo, con más del 65% cuota de mercado. Hace algo similar en el escritorio, aunque también está integrado en Android y en casi cada smartphone del planeta. Este navegador hace que cada sitio que visites, cada tiempo que pasas en cada página, cada patrón de navegación quede registrado. Chrome no es una herramienta de productividad.
Es un sensor de comportamiento instalado voluntariamente en tu computadora o en tu teléfono. También tenemos Gmail, que podemos decir 2.000 millones de usuarios activos. Procesa el correo electrónico más personal y más profesional del planeta. Durante años, Google admitió que escaneaba el contenido de los correos para personalizar anuncios. Dejaron de hacerlo oficialmente en 2017, pero los metadatos, quién te escribe, con qué frecuencia, sobre qué temas generales, sigue siendo una fuente de información extraordinariamente valiosa. Google Maps, más de 1 billón de usuarios, conoce tus patrones de movimiento físico con una precisión que ningún servicio de inteligencia del mundo podría haber imaginado hace 30 años. Sabe dónde vives, dónde trabajas, qué restaurantes frecuentas, qué médicos visitas, qué iglesia, qué templo, a qué hora sales de casa, a qué hora te regresas. YouTube, la segunda plataforma de búsqueda más grande del mundo después de Google, el segundo sitio web más visitado si lo quieres ver así. Captura algo diferente y más profundo, tus emociones, lo que eliges ver en tu tiempo libre, cuánto tiempo aguantas un video antes de cerrar, qué tipo de contenido te engancha durante horas. Eso es un mapa de tu psicología que ninguna encuesta podría replicar. Y luego tenemos a Google Workspace, Docs, Sheets, Meet, Drive, que lleva el ecosistema al corazón de las empresas. Cuando una organización migra a Google Workspace, no solo está adoptando herramientas de productividad, está integrando sus procesos internos, sus comunicaciones corporativas y sus documentos más sensibles dentro de la infraestructura de Google. Cada una de estas capas por separado es muy valiosa, juntas son algo que no tiene precedente histórico. Un sistema de comprensión del comportamiento humano que opera en tiempo real, a escala planetaria, en todos los contextos posibles de la vida de las personas. Lo que hace que esto sea verdaderamente difícil de replicar no son los productos. Los productos se pueden copiar, y de hecho muchos los han intentado. Existe Bing, existe DuckDuckGo, hay alternativas a Gmail, a Maps, a YouTube. Lo que no se puede copiar en 10 ni en 20 años es lo que está debajo de todo, la infraestructura de inteligencia artificial que Google ha construido durante un cuarto de siglo con los datos de 5.000 millones de personas. Google no entró en la inteligencia artificial en 2023 cuando todo el mundo empezó a hablar de ChatGPT. Google lleva décadas siendo una empresa de inteligencia artificial que usaba un motor de búsqueda como interfaz pública. En 2015 crearon DeepMind, el laboratorio de IA que desarrolló AlphaGo, el primer sistema en vencer a un campeón mundial de Go, y AlphaFold, que resolvió uno de los problemas más complejos de la biología en décadas. No lo compraron porque querían hacer un chatbot, lo compraron porque entendían antes que casi nadie que la IA sería la capa que uniría todo lo demás. Otro hito grande de esta empresa y de la inteligencia artificial ocurrió en 2016, desarrollar un TensorFlow, el framework de Machine Learning más usado del mundo. Y lo hicieron open source. ¿Por qué regalar tu tecnología más valiosa? Porque cuando el estándar de la industria es tu tecnología, todos los ingenieros del mundo aprenden a pensar en tus términos. Eso es influencia que no se compra. Y luego están los TPUs, los chips de IA que Google diseñó internamente porque los chips disponibles en el mercado no eran suficientemente rápidos. En 2021, cuando instalaron el TPU V4 en los Pixel 6, todo el mundo la tecnología los criticó por meter este chip, porque no era lo suficientemente rápido y potente como los Snapdragon o los chips de Apple. Pero sucede que Google ya sabía algo que el mercado tardaría 2 años más en darse cuenta. El procesamiento de inteligencia artificial en el dispositivo sin depender de la nube era el siguiente paso inevitable. Esto no fue un experimento de marketing ni fue algo al azar. Fue una declaración de hacia dónde iba todo y la gente no lo podía ver. Hay muchas empresas grandes, hay empresas con mucho dinero, hay empresas con tecnología únicas y avanzadas. Pero lo que hace a Google estructuralmente diferente, lo que lo hace tan difícil de desafiar, es que sus fosos económicos no están en un solo lugar, están en todas partes al mismo tiempo. Para competir con Google en búsqueda necesitas datos de búsqueda. Para obtener datos de búsqueda necesitas usuarios. Para conseguir usuarios necesitas ser mejor que Google en búsqueda. Es un círculo que se cierra sobre sí mismo y que Google lleva 25 años construyendo. Para competir con Android no necesitas un sistema operativo mejor, necesitas un ecosistema de aplicaciones. Para tener un ecosistema de aplicaciones necesitas usuarios. Para tener usuarios necesitas hardware que adopte tu sistema. Apple lo logró.
pero tardó una década y requirió una integración vertical que pocas empresas en el mundo tienen. Creó un ecosistema completo, pero a diferencia del de Google, cerrado. Para competir con YouTube necesitas contenido. Para tener contenido necesitas creadores. Para tener creadores necesitas audiencias. Para tener audiencias necesitas contenido. YouTube lleva casi 20 años construyendo ese círculo y hoy tiene más de 800 millones de videos y 500 horas de contenido nuevo que se suben cada minuto. Cada producto de Google no es un producto, es un foso defensivo, y los fosos están tan interconectados entre sí que hace que atacar a uno solo sea inútil porque los demás lo sostienen. Esto no hace que Google sea invulnerable. La historia del capitalismo está llena de monopolios que parecían inatacables y que terminaron siendo desplazados por algo que no vieron venir. Google tiene dos vulnerabilidades reales. Los gobiernos, especialmente en Europa y cada vez más en Estados Unidos, están empezando a entender que el modelo de negocio de Google es incompatible con ciertas nociones de privacidad y competencia. Las multas ya suman decenas de miles de millones de dólares. Ya han intentado separar la empresa y hay muchas otras conversaciones sobre si Chrome debería separarse de Google Search o si Android debería operar de forma independiente. Una fragmentación regulatoria forzada cambiaría fundamentalmente la lógica de todo el ecosistema. La segunda vulnerabilidad es más interesante y más incierta, y es la IA generativa. Cuando ChatGPT apareció en el 2022, el mercado entró en pánico. La narrativa era que los chatbots iban a matar el negocio de Google Search, que nadie volvería a buscar en una caja de texto cuando podían preguntarle directamente a una inteligencia artificial. Google primero respondió con Bard, que fue un muy mal intento de competir con ChatGPT, y luego con Gemini, y después ha integrado la IA en todos los resultados de búsqueda. Y ha logrado integrar cada vez más la IA en todo su ecosistema. Pero el problema es más profundo que la competencia de productos. Si la IA generativa hace que la gente encuentre respuestas sin hacer clic en ningún sitio, el modelo de negocio de los anuncios de búsqueda se rompe. Google gana dinero cuando haces clic. Una IA que te da la respuesta directamente elimina ese clic y con el clic elimina el ingreso. Google está en una posición incómoda. Tiene que adoptar la tecnología que amenaza su modelo de negocio para no quedarse obsoleto, pero adoptarla correctamente podría destruir la fuente del 77% de sus ingresos. Eso no es un problema menor, es una contradicción estructural que va a definir la próxima década de la empresa. Es verdad que hay que decir que hasta ahora lo están haciendo bien. Como he mencionado, están integrando la IA en todo su ecosistema. Hay que ver qué resultados reales trae esto. Si llegaste hasta aquí, ya entiendes un poco más de lo que es Google si no lo sabías de antes. Y aquí te va un consejo, que no es un consejo de inversión, sino para que hagas tu propia investigación. Alphabet, la empresa matriz de Google, cotiza en bolsa. Y aquí voy a ser claro, yo tengo Alphabet en mi portafolio personal. No te lo digo para presumir ni para recomendarte que hagas lo mismo. Te lo digo porque creo que quien habla de inversiones debería tener piel en el juego. Y porque todo lo que acabas de escuchar es también la razón por la que yo decidí estar del lado del dueño y no solo del usuario. Todo lo que hemos dicho hoy no es solo la historia de una empresa tecnológica. Es el análisis de un negocio con fosos económicos en múltiples capas, márgenes operativos extraordinarios, una infraestructura de IA que llevó décadas construir y una posición dominante en mercados que no van a desaparecer. También tiene riesgos reales, claro que sí, regulatorios y estructurales, que cualquier análisis bueno tiene que considerar. Pero hay algo más importante que la decisión de invertir en Google o no invertir en Google, y es entender el modelo de negocio. Porque el modelo de Google, capturar la atención, convertirla en datos, convertir los datos en predicciones, vender las predicciones, es el modelo que define la economía digital completa. Meta lo usa, Amazon lo usa, TikTok lo usa. Cualquier servicio gratuito de internet que no entiendas cómo gana dinero probablemente lo esté usando contigo. La pregunta que vale la pena hacerse no es si Google es bueno o malo. Es una pregunta personal y quizás más incómoda. ¿Cuánto vale tu atención? ¿Cuánto valen tus datos? ¿Estás tú recibiendo algo a cambio? Porque si la respuesta aquí es que no lo sabes, ya tienes la primera pista de por qué el negocio de Google ha sido tan extraordinariamente exitoso durante tanto tiempo. Gracias por escucharme. Esto fue Poder Entender. Hasta un próximo episodio.